tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a tu programa de Reina Restauración. Somos los pastores Marco Rocío González. Estamos Hola. haciendo el segundo programa, la segunda parte de este programa que le hemos dado por título Los que están sitiados, parte 2. Y el mensaje que nos dio el Señor nos los dio porque, muchas veces, amigos, vemos una situación, vemos algo que pasa en el mundo, ocurre un problema, hay una guerra, llega una calamidad, hay un terremoto, hay una invasión, llega una inundación, ciclones, huracanes, y de repente nos vemos en una situación como cristianos, como creyentes, necesitados de tener un enfoque principalmente. Nos miramos con la necesidad de comprender por qué está ocurriendo esto, cómo ocurrió y cómo nos afecta todo esto, ¿verdad? Entonces, este mensaje nos llegó hace un tiempo, a mí me llegó hace como 2 o 3 semanas y he estado lidiando con él, ¿verdad? Primero me llegó el mensaje en inglés y lo prediqué por el Facebook, y luego me invitó un pastor a predicar en su iglesia, lo prediqué el domingo pasado. Pero me di cuenta, ¿sabes qué? Tengo que predicar, le dije mismo, tengo que dar este mensaje en español, porque es algo muy que conecta muy bien. Bueno, al menos en mi espíritu conectó, y como les digo, sabemos que es del Señor, sabemos que el Espíritu plantó esta semilla en nuestros corazones, porque de estar sentado de repente me empezó a llegar esta palabra, the siege. Y the siege quiere decir sitiado. ¿Ok? So, le pusimos por nombre este mensaje, como ya lo mencionamos en la parte 1, los que están sitiados. Cuando llegó el COVID, perdón, déjenme regresar. Cuando el rey Nabucodonosor invadió al reino de Israel y llegó a las murallas de Jerusalén con su enorme ejército, su arma, su máquina militar, los sitiaron. Y comenzó la sequía, comenzó la mortandad, comenzó la epidemia. Durante el COVID fuimos sitiados. Y por todo el año, inclusive el 12 de marzo, Jani, cumplimos un año de estar bajo encierre, sitiados por el COVID. Y como le decía hace un momento, pero no se grabó, tuvimos que volver a grabarlo, mucha de la gente que estaba conectada, que iba en la iglesia previo al COVID, que eran fieles, llegaban a todos los servicios, que tomaban posiciones de liderazgo, quizás unos eran pastores. Vimos algo muy interesante. Durante el proceso del encierre, de estar sitiados por el COVID, la gente comenzó a desconectarse. Comenzaron a desconectarse con los estudios bíblicos, comenzaron a desconectarse con el pastor, con la pastora. De repente ya no veíamos al hermano, a la hermana, a los hermanos de tal iglesia, de tal lugar, de tal ministerio. Ya no participaban en las conferencias telefónicas, ya no participaban en los programas del Facebook, ya no los mirabas en YouTube, etc. Y igual de la misma manera que comenzó la mortandad física en el pueblo de Jerusalén, a causa de ser sitiados por Babilonia, comenzaron mucha gente a enflaquear, comenzaron a debilitarse, comenzaron a no tener acceso al pan de vida, al agua del Espíritu Santo, y comenzaron a morir espiritualmente. ¡Qué tremendo! Wow. Y hasta la fecha, no han regresado. Hasta la fecha siguen todavía enfermos espiritualmente. Muchos de nosotros, a mi esposa y a mí, también nos ocurrió lo mismo. Perdimos seres queridos, seres amados. En la iglesia perdimos 2 pastores en una iglesia, ¿ok? Y mucha otra gente querida, gente amada. Muchos de nosotros perdimos a padres, a abuelos, a hijos y a hijas. Yes. Y eso nos dolió mucho. Y no quiero menospreciar, y piensen que estoy menospreciando eso. Pero también llegó algo muy interesante. Llegó la mortandad espiritual. Y la gente comenzó a desconectarse
porque estaban sitiados. Así. Y el encierro llevó a una eventual muerte espiritual. El propósito del rey Nabucodonosor de sitiar a Jerusalén era para enflacarlos, para debilitarlos, para causar que llegara la mortandad, para debilitarlos, para que llegara el sequío, la hambre, y así cuando ellos atacaran, el ejército de israelita no iban a tener las fuerzas para pelear contra el enemigo, no iban a tener las fuerzas para defenderse, iban a caer. Y las murallas, tan enormes que eran las murallas, fueron eventualmente derrumbadas. Cayó la principal puerta, el portón de Jerusalén, fue derrumbada por el enemigo. Y invadió y llegó todo el enemigo, como en una inundación, llegó e invadió a todo Jerusalén y comenzó la mortandad también física. Y no hubo un día en la historia del pueblo judío. Ha habido 3 catástrofes enormes, tragedias, ¿verdad? Catastróficas en el pueblo judío. Y fueron la derribada y el quemamiento y la quemada del primer templo, que estamos hablando ahorita de eso. La quemazón. Sí. La quemazón, el derrumbamiento, la destrucción del segundo templo y también lo que ocurrió. La deportación. No, lo que ocurrió con los nazis, ¿verdad? El holocausto. El holocausto. Y ha habido otras, ¿verdad? Ha habido también las deportaciones en otros países, pero tragedias enormes, catastróficas, que causaron mucha mortandad judía, al hebreo, fueron esas 3. Y aquí estamos viendo de una situación donde estaba un rey Sedequías, ¿verdad? Pariente de Joacim, rey Joacim, que 10 años después se rebeló también. Y lo menciono una y otra vez, porque uno se pone a pensar, ¿qué no aprendieron de la primera lección? My gosh, ¿qué no aprendieron de la primera lección cuando llegó, la primera vez que llegó el rey Nabucodonosor a la muralla de Jerusalén con su ejército y se llevó preso a Joacim y a los sacerdotes y a los líderes políticos y religiosos y la gente de dinero? ¿Qué no aprendieron la lección? Y me pregunto yo, como país, ¿qué no aprendimos la lección en el 9/11? ¿No aprendimos la lección con la caída de la economía mundial que comenzó aquí, por la caída de las torres que eran el centro de la economía mundial? ¿Qué no aprendimos? No, obviamente no aprendimos. Y llegó el COVID. Y llegó el COVID mundialmente. Y la gente comenzó a flaquear, a debilitarse, porque no se mantenieron conectados con el Espíritu Santo. Y nuestra pastora, la doctora Michelle Corral, vamos nosotros a la iglesia de Breath of the Spirit. Nuestra pastora decía algo, y lo dijo durante todo el encierro, ¿verdad?, del COVID. Lo decía en inglés. Stay connected, right? ¿Cuál era la frase que decía? Stay connected and you'll stay protected. Mantente conectado y serás protegido. En español no rima mucho. No, sí rima. Pero en inglés sí. Stay connected and stay protected. Y esa es la pura verdad. Y aquellos que se han mantenido conectados con la presencia con la presencia de Dios, principalmente conectados con la palabra, con el Espíritu Santo, han sido protegidos. Sí, y no serán derribados, porque eso es lo que hace la palabra. Amén. Y quiero aclarar algo. No estamos diciendo que la gente que perdió un ser querido fueron los que se descuidaron, fueron los que no se mantuvieron conectados. No. Nada de eso estamos diciendo. Porque como les acabo de mencionar, y no se grabó, perdimos 2 pastores en la iglesia.
y estaban bien encendidos con el fuego del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero, amigo, cuando la mortandad llega, cuando la muerte llega, no pide permiso. No te pide tu nombre, tu edad, tu fecha de nacimiento, dónde naciste, tu estado nacional, tu estado migratorio, si eres tu estado matrimonial, casado, soltero, divorciado, viudo. No. Cuando llega la mortandad, cuando llega el espíritu de muerte, llega. Y lo mejor que uno puede hacer es estar preparado para cuando llegue ese momento en la vida de uno. El pueblo de Jerusalén no estaba preparado. E inclusive se habían burlado. ¿Saben lo que hizo el rey Joacim, que le causó que llegara el rey Nabucodonosor en primer lugar, la primera vez, a tomarlo preso y llevárselo? Cuando Jeremías le trajo palabra al rey Joacim, ¿saben lo que hizo el rey Joacim? Lo metió en la cárcel en primer lugar. Al Jeremías, al profeta Jeremías, el rey Joacim. Lo metió en la cárcel. ¿Sí? Y luego lo que hizo el escriba que había tomado la palabra que el Señor le dio al profeta Jeremías, le mandó a hablar. Y ese escriba le leyó palabra por palabra, letra por letra, el mensaje que Dios le había dado a Jeremías para que se lo diera al rey Joacim. ¿Y saben lo que hizo el rey Joacim? La palabra dice que él estaba en su casa porque era tiempo de heladas, era tiempo de invierno, y él estaba cerca de una fogata, me imagino su fireplace en su lugar donde vivía, y llegó y le leyó el rollo, el escriba que había mandado el profeta Jeremías, porque Jeremías lo había metido en la cárcel, y tomó un filo con los que abrían las cartas y rompían cosas, y conforme leía una frase, el escriba que había mandado el profeta Jeremías, la cortaba el rey Joacim, la hacía bola y la echaba en el fuego. Y leía otra frase, esperaba que la leyera, la cortaba y la hacía bola y la echaba en el fuego. Y así todo el mensaje lo fue haciendo, y el escriba le decía: oh Señor mío, no, ¿por qué hace esto mi rey? ¿Por qué hace esto mi rey? De menospreciar la palabra de Dios y echarla al fuego. No haga tal cosa, mi rey. Pero no hizo caso. Y es como que en estos tiempos agarras y alguien te está hablando acerca de la palabra de Dios, y agarras y empiezas a cortar cada una de las hojas de la palabra de Dios, que es la Biblia, y empiezas a hacer las bolas y quemarlas. Es lo mismo. O sea, es la palabra de Dios. Que alguien viene a ti y te dice en Juan 3:16, abren Juan 3:16 y te leen Juan 3:16 y te lo acaban de leer a ti Juan 3:16, y tú estás muy atento oyendo, ¿verdad? A Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se la enseña, y luego dice, a ver, dice la persona, a ver, ok, luego agarra tu Biblia y arranca y rompe la página y la tira en el fuego. Dice, a ver, sigue leyendo. Entonces te vas a otro versículo y le dices a Mateo 4:4, porque la palabra dice que el hombre no vivirá de pan solamente, sino toda palabra que salga de la boca de Dios. Y se la lees en alto, y él escucha y dice, a ver, ¿dónde dice eso? Aquí dice, mira, está escrito, no solo de pan vivirá todo el hombre. Y luego dice, a ver, oh sí, y la rompe y la tira a la basura. A ver, léeme otra escritura. Es lo que pasó. Y lo mismo. Right? Entonces, lo que esa persona no sabe es de que tú le estás hablando a él por medio del Espíritu Santo, y que tú eres un embajador del Rey de Reyes. Lo que no sabe esa persona es que tú eres un príncipe. Lo que no sabe esa persona es que tú eres un enviado de Dios para traer esa palabra a esa persona. ¿Y esa persona qué hace? En vez de decir lo que está bien, o un simple no quiero escucharlo, estaría bien. Todo el mundo tiene el derecho de libre albedrío, ¿verdad? De escoger. Pero no hace eso. Decide irse más lejos de allá. Decide hacer algo más violento, más exagerado, más abominable.
y tomar la página de tu Biblia y romperla y echarla en el fuego. Y qué tremendo es esto, qué bueno que tomas este punto, porque en este precioso libro de Jeremías 52, del 1 al 6, está hablando acerca de esta situación que vive el pueblo, ¿no? Y muchas veces nosotros también hemos hecho lo mismo, despreciar el mensaje de Dios, despreciar lo que está hablando el pastor, la iglesia, despreciar el mensaje que Dios está haciendo, ¿no? Dios nos ha equipado de sentimientos, porque los sentimientos de nosotros vienen de Dios, y como nuestros sentimientos se han hecho duros. Y es tremendo esto, porque cuando tú lees la palabra de Dios y empiezas a leer el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, siempre la palabra de Dios te va a hablar del pueblo de Dios, que es los judíos. Ese es el pueblo que Dios escogió. Pero a través de la palabra de Dios nos enseña cómo el Señor siempre estaba tras del pueblo de Dios. Cometían errores como el que tú y yo cometemos, y Dios tenía que traer juicio sobre ellos, pero cuando se arrepentían, Dios volvía a meter su mano en medio del pueblo y empezar a arreglar las cosas. Y puedes ver a través de la Biblia como caída, levantada, caída, levantada, caída, levantada. Y así es nuestra vida personal. Nosotros no hemos sido llamados porque somos verdaderamente santos y justos. El único justo y santo es Jesús, la palabra lo dice. El único perfecto es Jesús. Si tú has sido llamado, ¿ok? Y tú piensas que eres santo y justo y que tú no pecas y nada de eso, estás en problemas, porque todos pecamos. Así es que a través de la palabra vemos como levantamiento, caída, levantamiento, caída. Y esta fue otra caída más. Y tú y yo estamos levantamiento, caída, levantamiento, caída. Sí, y a veces que el Señor toma medidas, medidas, ¿cómo le diré? Medidas drásticas, es la palabra. Y se tiene que llevar a cabo algo drástico, ¿verdad? Le decía a mi esposa el otro día, siempre la prevención, con respecto a la salud de uno, la prevención siempre es mejor que la intervención. Es mejor saber que existe un producto, una vitamina, algo, ¿verdad? Un tecito, algo, que existe algo que puede prevenir, por ejemplo, la diabetes, ¿verdad? Es mejor prevenir que llegue la diabetes por completo, es mejor prevenirla, porque ya teniendo la diabetes es muy difícil controlarla, ¿verdad? Y la situación se puede salir rápido. Y aquí vemos una situación en el pueblo de Jerusalén, en el pueblo de Judá. Fueron sitiados y llevó el asedio, llevó 1 mes, 2 meses, 6 meses, 12 meses, 13 meses, 14 meses, y el enemigo no se iba. El enemigo inclusive ya había acampado, ya había hecho sus fortalezas. Fíjese lo que hicieron el imperio babilónico. Contra la misma muralla, alrededor de toda la muralla de Jerusalén, hicieron lo que le llaman scaffolding. El scaffolding es lo que ponen los pintores cuando están pintando un edificio muy alto para subirse en ella. Son como tarimas, son varillas de metal y ponen tarimas y van subiéndose para pintar el edificio, ¿ok? También usan los que limpian ventanas, usan scaffolding y lo ponen contra el edificio y lo amarran para poder escalar el edificio y limpiar bien los vidrios del edificio. El enemigo ya había hecho eso a todo alrededor de las murallas del pueblo de Jerusalén. Una pregunta, ¿para qué lo hacía? Gracias, Ani. Y eso tiene mucho mensaje y mucho sentido espiritual. El enemigo ya te ha sitiado. Ya ha sitiado la situación, ya sabe cuáles son tus entradas y tus salidas, ya sabe dónde te paras en la mañana, dónde oras, detrás de qué ventana estás, a tal hora, en tal lugar.
te tiene bien sitiado. Y durante el encierro del COVID, el enemigo tomó completa ventaja de la desconexión de muchos para sitiar tu vida, O sea, para sitiar tu iglesia, para sitiar tu congregación, para sitiar tu ministerio, para sitiar tu familia y para sitiar tu destino. O sea, que el enemigo hizo un armazón de metal para poder subir y poder observar lo que tú estabas haciendo. Ajá. Y eso es lo que está haciendo el enemigo hoy en Sí. día. Está Asomándose. observándote, está estudiándote, está viendo lo que haces y lo que dejas de hacer. Él ya hizo un armazón Sí. de metal para poder subir y observarte. Aunque tengas una muralla, aunque digas, bueno, estoy aquí, pero ¿cómo se llama? Yo soy de Dios, ¿no? Pero el enemigo sabe si oras o no oras, por qué oras o no oras, si estás siendo una persona efectiva en el reino de los cielos. Y eso es lo que hace el enemigo, hacer un armazón cuando ya te rodeó y cuando ya puso su armamento alrededor del lugar donde tú estás y solamente está esperando el momento que ya estés bien débil para romper las murallas y entrar por completo y arrasar con todo. Así es. Y fíjese, y es muy importante esto, porque en Jeremías 8:20 vemos la situación, en Jeremías 8:20, lo pedimos a que lo lea en un momento, la gente ya se ve desesperado. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos desesperado ya con el encierro del COVID? Estamos hartos, mucha gente 3 meses, ya estoy harto de esto. Ahora imagínense el año y pico que hemos estado bajo el encierro. Claro que casi nadie prestó atención, pero hubo tanta mortandad del COVID, pero estuvimos bajo un encierro y nos desconectamos. Y aquí la gente ya había perdido la mente. Una cosa que hace el encierro, Hani, Así es. hay una cosa, un lugar que se llama el calabozo, ¿ok? Mucha gente ya sabe de eso, yo he escuchado esa palabra. Y hay lockdown, ¿verdad? En las cárceles también. Solitary confinement, le dicen, confinamiento solitario. O sea, te confinan, te encierran solitariamente. Cuando te portas, con el reo te portas muy mal. ¿Okay? Te apartan, te meten en un lugar solitario. Chiquito, no crees, es un lugar amplio. Es como un closet pequeñito. No cabes ni tendido. Tienes que estar parado, sentado. Ok, ¿para dónde voy con esto? Cuando la gente comienza a ser sitiada y se desconectan con el dador de vida, el que los puede mantener a salvo y con vida, comienza a suceder tragedia tras tragedia. Y en vez de la cosa ir mejorando, va a ir empeorando. Y es lo que le ocurrió al pueblo de Dios. Las cosas no mejoraron. Pasó tiempo tras tiempo tras tiempo y las cosas no cambiaron. Y llegó la insanidad, llegó la loquera y la gente comenzó a hacer cosas que jamás se imaginaron que iba a llegar el día donde tal cosa podía ocurrir en el pueblo de Dios. ¿Qué dice Jeremías 8:20, Jani? Jeremías 8:20 dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Ahora, ¿qué dice el Jeremías 19:9? Pasó la siembra, pasó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Cuántos de nosotros, mientras que estuvimos en el encierre, no dijimos eso? Perdí el trabajo, ya hace 3 meses, no tenemos que comer, no podemos salir, nos estamos volviendo locos y la salvación no llega. ¿Dónde está Dios? Padre. ¿Dónde está Dios? Muchos de nosotros clamamos y empezó a morir la gente. No nomás espiritualmente, pero de veras se comenzaron a morir. Y no, la mayor parte no murieron porque eran malos, murieron porque llegó la enfermedad, llegó el COVID, llegó la epidemia. Pero empezó a morir la gente y empezamos a decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Gente que nosotros conocemos, amigos, que eran buenos cristianos, comenzaron a decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué se llevó a mi esposo? ¿Por qué se llevó al pastor?
¿Por qué se llevó a mi abuelo? ¿Por qué se llevó a mi esposa? ¿Por qué se llevó a mi hija? ¿A mi hijo? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Y eso, amigo, es parte de la estrategia del enemigo. De que dudes de Dios por medio del dolor, por medio de la amargura, por medio de la queda, por medio del encierro. Porque así trabaja el enemigo. El enemigo te sitia, te observa y comienza a asomarse dentro de tu hogar, dentro de tu ministerio, dentro de tu corazón y a ver cómo lo puedo hacer que debilite. ¿Cómo lo puedo hacer que caiga? ¿Cuáles son las áreas de su vida más vulnerables? Lo voy a hambriar, le voy a traer sequía, le voy a traer enfermedad y le voy a traer mortandad. Y cuando ya esté bien débil, lo voy a atacar y lo voy a arrasar. Y voy a destruir todo lo que tiene de valor en su vida. Y es lo que hizo el enemigo. Y quiero que sepan una cosa, lo logró. Lo logró. Para muchos de nosotros que fuimos sitiados y vimos lo que estaba ocurriendo, lo logró en las vidas de mucha gente creyente. Creyentes comenzaron a alejarse y se apartaron y hasta la fecha están apartados. ¿Qué cosa? Tremendo. ¿Qué ibas a decir? Tremendo esto que tú estás hablando, es cierto. Hay una verdad muy grande en esto. No tengo nada que decir porque el pastor lo ha dicho todo. Miren, amigos, en el capítulo 19, versículo 9, menciona algo muy, muy, muy difícil de leer, casi como que no existe en la Biblia. Pero cuando uno llega a un nivel de desesperación y que no haya quien culpar, y ya no haya qué hacer, no viene el remedio, no viene la ayuda, estás encerrado, estás sitiado. Una cosa que muchos reos y presos han hecho, cuando se les mete en el calabozo, cuando se les mete en ese lugar, solitary confinement, comienzan a perder la razón. La mente. Okay, la mente. Muchos de ellos comienzan a golpearse la cabeza, ¿ok? Sí. Así contra la pared. Sí, perdiste la mente. Han encontrado muchos de ellos con todo abierto, todo cortado de la frente, y unos se han muerto. Porque no hay ni siquiera el dolor, no sienten ni dolor. Bueno, exacto. No hay ni luz muchas veces. Exacto. Ok, eso no pueden ni ver nada. Ajá. Por lo menos quieren saber si hay algo ahí. Yeah. Exacto. Sí, no oyes nada, no escuchas nada, estás encerrado. Qué tremendo. Y es una oscuridad. Es una locura, es una locura. Se empiezan a volver locos. Sí, o sea, pierdes la mente y sí, he sabido. Y los que han estado ya débiles de mente, que tienen problemas mentales, los han metido en un calabozo, los han metido en solitary confinement, han hecho lo siguiente, y esto lo voy a decir porque viene con el mensaje, ¿ok? Comienzan a morderse los dedos, las manos, y comienzan a cortarse pedazos, porque ¿qué quieren hacer? Como no tienen filo, como no tienen cuchillo, no tienen lazo, no tienen con qué cortarse, comienzan a quererse abrirse las venas. Así es. Para quitarse la vida. Y qué triste es eso, porque esto es lo que hace, una de las cosas que hace el enemigo. Trae no solamente opresión al principio, sino la depresión. Qué tremendo. La depresión que trae... Quiere que te quites la vida. ¿Sí? Ya te mató espiritualmente, ahora te quiere matar físicamente. Por eso muchas veces se habla acerca de cómo comienza el suicidio. El suicidio comienza te apartas de la sociedad. Eso es muy peligroso. Por eso cuando te estés apartando, por favor, corre y busca a alguien y conéctate con ellos. ¿Qué dice Jeremías capítulo 19, versículo 9, Cani? Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de sus amigos en el asedio y en el opuro con que los estrecharé, con los estrecharán sus enemigos y los que buscan su vida. ¿Escucharon eso, hermanos? ¿Qué dice la primera frase? Y les haré comer a sus hijos y a sus hijas.
y cada uno comerá de la carne de sus amigos. Amigos, no enemigos, de sus amigos. En el asedio y en el apuro. Aquí está la palabra asedio, o sea, en la locura. Y en el apuro porque ya no hay nada más. O sea, como dice mi esposo, los reos empiezan a cortarse las venas hasta con los dientes y no pueden. Wow. Dice el versículo 4, de ahí del mismo del 19, dice, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incenso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y el 5 dice del 19, y edificaron lugares altos al Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que les mandé, ni que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Está hablando el Señor. Imagínate el pensamiento de Dios. Por eso les ocurrió lo que les ocurrió. Qué tremendo. Mucha gente se escandaliza porque dice, yo los haré comer sus hijos. Amigos, la gente ya estaban quemando a sus hijos. Ya estaban quemando a sus hijos vivos. Y era gente que había conocido a Jehová de los ejércitos. O sea, no era gente que dice, ellos no conocen a nadie. Sí. Por eso cuando llegó, y vamos a cerrar con eso, por eso cuando llegó el rey Nabucodonosor, le mandó a hablar a Nabuzaradán. Nabuzaradán era oficial, no tan solo era oficial, sino que era el general, era el capitán, comandante de los ejércitos del rey Nabucodonosor, del ejército babilónico. Y mandó a hablarle a Nabuzaradán. Llegó Nabuzaradán y derrumbó todas las paredes. Y él, fíjese, ¿cuál es the message, the skill, I'm trying to say, the assignment. You want to see the assignment? El assignment. La tarea de Nabuzaradán era muy fácil. Destruye Jerusalén a toda casa, grande o pequeña, y destruye el templo y llévate en cautiverio al rey y a todos los líderes de Jerusalén y de Judá. Pero Dios dio una orden a Nabucodonosor que no tocara. Sí dije Dios. Yo le di una orden a Nabucodonosor que no tocara a Jeremías. Porque ya se había enterado el rey Nabucodonosor, hombre impío, que había un Dios que se llamaba Yahweh, que era el Dios de Israel, el cual Jeremías predicaba y había escuchado, porque ya se habían llevado en cautiverio muchos judíos al pueblo de Babilonia, y estoy con la seguridad que el rey Nabucodonosor ya había hablado con muchos de los judíos, y le habían dicho, hay un profeta que se llama Jeremías, que le está predicando a los reyes, que no hagan eso, que se arrepienten, porque Dios los va a castigar, y te va a mandar a ti, oh rey Nabucodonosor, a que invadas. El rey Nabucodonosor ya sabía que era orden de Jehová. Y él llegó con toda confianza, Dios me mandó, porque Dios sí lo mandó. Dios lo mandó a que invadiera a Jerusalén, a que tomara presos en cautiverio al pueblo. ¿Por qué? Fíjense, quiero decirle esto. Qué tremendo. Lo mandó porque no había otro remedio. Los mandó porque ya tenía décadas hablando con ellos y no hacían caso. No hacían caso. Inclusive habían empeorado su manera de vivir. Y en vez de ir para enfrente, iban para atrás. Iban en reversa. Todo lo que Dios decía que hicieran, lo contradecían y había rebelión. Impresionaban a los profetas, mataban a los profetas. A Jeremías lo tenían preso casi toda su vida. La mitad de su vida estuvo preso Jeremías. Pero llegó Nabuzaradán, voy a cerrar con esto, y llegó y hizo todo lo que hizo, destruyó el templo, quemó toda la casa grande, la casa del rey, todo, derrumbó todas las murallas, se llevó a todos los captivos, y llegó y encontró a Jeremías. Y cuando lo encontró estaba en una cárcel, y lo liberó y le dijo esto, y lo voy a parafrasear. Le dijo, ustedes pueden buscarlo, les voy a decir dónde lo encuentren.
le dijo Jeremías, pero Nabucodonosor le dijo a Jeremías, yo soy Nabuzaradán, mira que te libro hoy. Mira que te libro hoy, pero quiero que entiendas una cosa, Jeremías. Todo esto le pasó a tu pueblo, así le dijo el impío Nabuzaradán a Jeremías. Todo esto le pasó a tu pueblo porque dejaron de obedecer y seguir a su Dios, a Yahweh. Dejaron de seguirlo y por eso les ocurrió lo que les ocurrió. Por eso. Pero he aquí que yo vengo a liberarte, Jeremías, porque el rey ha escuchado de ti, y mira que el campo, las viñas y todo está delante de ti. Quédate aquí si tú quieres, haz tu casa, planta viñas, que toma posesión de lo que quieras. O bien, si quieres venirte a vivir conmigo, te puedes venir con nosotros. Ahí vas a tener todo, tu casa, vas a vivir bien, en lujo, pero haz lo que te dé la gana. Quedas tú libre. Wow, qué tremendo. Y quiero que sepa una cosa, el enemigo también tiene sus límites. Así es. Dios le dijo a Job, le dijo al enemigo cuando se presentó delante de él con los ángeles de Dios. Y les prometo ya con eso cierro. Ok, ahí está. Tócalo. Pero a él no lo toques. A su alma no la toques. Al alma del espíritu no lo toques. ¿Sí? Y el enemigo tiene también límites. Dios le pone límites al enemigo. Aún cuando has hecho una fechoría, aún cuando has hecho una iniquidad tan enorme, tan blasfémica, aún cuando has entrado en una abominación, Dios todavía, por el amor que nos tiene, le pone al enemigo límites. Así es. Le dice que quítale todo, pero no le toque su espíritu. Qué tremendo. Porque Michael es mío, Rocío es mía, y no la vas a tocar. Quítales todo, pero esto no les vas a quitar. Y esta es palabra para algún siervo de Dios, para alguna sierva, para alguien que ha conocido a Dios, que ha estado viviendo con el Señor, que ha estado caminando con Dios, pero durante la queda, durante el encierro, fuimos sitiados y te desconectaste, hermano. Hermana, te desconectaste. Tú sabes que te desconectaste. Mucha gente piensa que no, que sigues igual, pero ya no eres el mismo. Y en tu espíritu tú lo sabes